Bienvenidos, hoy vamos a hacer un análisis bastante detallado de un día muy particular para NVIDIA, el 28 de agosto de 2025. Un día movidito, si se no. Justo después de presentar resultados trimestrales. Exacto. Tenemos una transcripción que sigue casi minuto a minuto el análisis técnico que se hizo usando una herramienta específica, el calculador Eng-Milton. Ajá. Y la idea hoy es, desmenuzar un poco cómo se usaron esos indicadores, los niveles de suavizado, los rangos, las bandas de Bollinger, todo eso para intentar navegar esa volatilidad. Claro, entender cómo se lee el mercado en momentos así de alta presión. Pensemos que esto es como una sesión de análisis de mercado, pero en vivo, digamos. ¿Ok? Pues vamos a meternos de lleno en esa jornada de NVIDIA. Perfecto. Y es que, hay que decirlo, los días post-resultados son un caldo de cultivo para la incertidumbre, para movimientos bruscos. NVIDIA, ese día fue un ejemplo clarísimo. Empecemos por la preparación entonces. Antes de que abriera el mercado, el 28 de agosto, el análisis se enfocó mucho en unos niveles clave que daba esta herramienta. ¿Sí? Se hablaba de un top smoothing level, nivel superior, en 181.96 y un bottom smoothing level, el inferior, en 180.32. Correcto, niveles suavizados. Y fíjate qué curioso, se mencionó una pequeñísima diferencia de centavos nomás si se comparaba con un cálculo manual, 182.00 y 180.30 manualmente. Bueno, eso es normal. La precisión digital a veces varía un poquito. Claro, se atribuyó a eso. Y se pidió ponerlos en naranja en los gráficos para tenerlos bien visibles. Es que esos niveles, los smoothing levels, son importantes. Son, digamos, promedios que filtran el ruido. Te ayudan a definir una zona esperada donde el precio podría moverse. Entiendo. Como un centro de gravedad, por así decirlo. Y lo de la diferencia de centavos, pues. En análisis cuantitativo siempre hay tolerancias. Lo fundamental es que te dan un marco, ¿sabes? Puntos de posible soporte, posible resistencia, antes del caos de la apertura. Vale. Y además de los niveles, ¿la herramienta también daba pautas de riesgo? Fundamental eso. Sugerían operar con 40 títulos y una pérdida máxima muy controlada, $99. Y aquí viene una comparación interesante que se hizo con SoFi. Así lo recuerdo. Se descartó operar SoFi, aunque tenía mucho volumen. ¿Por qué? Bueno, precio bajo, entre $24 y $25, y un apalancamiento mucho mayor. La fuente menciona cifras, 60-60 para SoFi contra 30-30 para NVIDIA. ¿Qué significa esto del apalancamiento aquí? A ver, el apalancamiento es básicamente un multiplicador. Magnifica tu exposición. Si es alto, movimientos pequeños del precio, ¡pum!, te impactan mucho más en tu capital. Claro, para bien o para mal. Exacto. En SoFi, con ese precio bajo y tanto apalancamiento, una fluctuación de, 19 céntimos, 27 céntimos, algo súper fácil en un día volátil. Te saca del juego rápido. Te toca el stop loss de $99 casi al instante. NVIDIA, con menos apalancamiento relativo en esa configuración, te daba más aire, digamos, antes de llegar a ese límite de riesgo. The Deal. Esto resalta algo clave en gestión de riesgo. No es solo qué compras, sino cómo encaja ese activo, su precio, su volatilidad, su apalancamiento, con tu estrategia y tu bolsillo. Elegir bien el instrumento es crítico. Totalmente. Volvamos a NVIDIA. Justo antes de la campana, la tensión se palpaba. El precio premercado estaba ahí, pegadito al nivel inferior calculado, el 180.32. Ajá. Y bastante por debajo de las bandas de Bollinger oficiales, que andaban por 181.82. O sea, técnicamente parecía sobrevendida. Sí, esa era la señal. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque surgieron dos escenarios, dos predicciones, y eran opuestas. Así es. Por un lado, tenías la lectura, digamos, más clásica, la de manual, si está débil, si está por debajo de indicadores, Pues espera un Open Gap Down. que abra bajando. Exacto. Que abra por debajo del cierre anterior. Se apuntaba a objetivos como 179.03, quizás 177.68. Y bueno, después de esa caída, tal vez una recuperación hacia 183.09. Era seguir la inercia vendedora. Pero, había otra lectura. La fuente la llama un override, como una anulación de esa primera idea. Sí, la alternativa. Esta se basaba justo en lo contrario, en que la sobreventa era extrema. El precio ya había caído demasiado y tenía que rebotar. La reversión a la media. Eso, anticipaba lo opuesto. Un Open Gap Up.
Abrir por encima, buscar niveles como 181.62, 183.09, incluso 183.73. Y ya después, quizá corregir. La expectativa era clara. Volatilidad salvaje. Es que ahí chocan dos lógicas. Una sigue la tendencia inmediata, el momentum. La otra apuesta por el regreso al promedio tras un exceso. La condición de muy sobrevendida era la clave para esta segunda visión. Y es normal esa divergencia, ¿no? En momentos así. Totalmente. Postresultados, la incertidumbre es máxima. Refleja la tensión del mercado. Me gusta la metáfora que usaron. Nvidia como un satélite sin gravedad buscando dónde aterrizar. Describe bien esa sensación de deriva. Bueno, pues llega la apertura. El momento de la verdad. ¿Y qué pasó? El Open Gap Up. Ajá. Se cumplió el override. Nvidia abrió en 180.93, contrario a la primera predicción, pero justo como decía el escenario alternativo, y abrió 59 centavos por encima del nivel de ruptura bajista que se calculaba en 180.34. Un salto importante. Y lo que vino en el primer minuto fue, bueno, descríbelo tú. No, tú lo tienes ahí fresco. ¿Qué pasó en esa primera vela? Una locura, una explosión hacia arriba. Casi $3 de movimiento, desde la apertura en 180.93 hasta casi tocar 183.95, en 60 segundos, con un volumen bestial. Ahí es donde la teoría choca con la realidad del mercado moderno. Ese gap, esos 59 centavos de salto, tuvieron una consecuencia técnica inmediata. ¿Cuál? Pues que los niveles calculados antes de la apertura ya no valían exactamente igual. La metodología que describe la fuente obligaba a ajustar todos esos niveles. Máximos, mínimos, rangos. Había que sumarles esos 59 centavos. Claro, para mantener la referencia. Exacto. Es un ajuste dinámico. Si no lo haces, tus niveles precalculados quedan desfasados, pierden contexto por el salto del precio. Entendido. Y lo más increíble, que la fuente lo dice con asombro. Miren esto, miren el mínimo y el máximo del día. Ay, Dios mío, es que a pesar de esa apertura tan alcista y del ajuste, el precio sí llegó a tocar las zonas extremas que se habían previsto. A ver, ¿cuáles fueron los extremos? El mínimo del día, 176.41, muy cerca de esa zona de 177.68 que se mencionaba originalmente. Bueno, ajustada por el gap, pero la zona se visitó. ¿Y el máximo? 184.47. También cerquísima del objetivo superior que se calculó. Era 183.73 que, ajustado por los 59 centavos, daría 184.32. Se pasó por poco. Impresionante. Esa primera vela, esos 60 segundos, son un reflejo perfecto de cómo funciona esto ahora. La fuente calcula 8 millones de acciones movidas, Una barbaridad de dinero. como 1.5 mil millones de dólares. Exacto. Y eso es casi imposible que sean decisiones humanas una a una. La fuente lo dice claro. High Intensity Trading, algoritmos, computadoras operando a toda velocidad. Sistemas reaccionando a la noticia, al flujo de órdenes, a velocidades que nosotros ni imaginamos. Así que, aunque la dirección inicial fue la contraria a la primera predicción, la magnitud de la volatilidad sí validó el análisis de rango. El campo de juego que se anticipó, los extremos, sí se tocaron, aunque el camino fue sorpresivo. Y el análisis siguió, vela a vela. Después de esa primera vela tan alcista, tan fuerte, la predicción inmediata fue: ojo, que la segunda vela probablemente marque el máximo del día y cierre en negativo. ¿Por qué esa lógica? Porque el precio ya se había estirado muchísimo. La fuente dice que estaba muy caliente, muy soberbia. Se esperaba un retroceso, una toma de beneficios rápida. Tiene sentido. ¿Y qué pasó en la segunda vela? Pues fue interesante. Sí cerró negativa respecto a su propia apertura, pero la fuente interpreta que hubo fuerza compradora por debajo. Dicen que se comieron $1.60. O sea que, aunque cayó dentro del minuto, los compradores reaparecieron. Eso parece indicar que absorbieron parte de la venta antes de que cerrara el minuto. No fue un rechazo claro en el máximo, digamos. Entiendo. Eso sugiere que tras el primer shock algorítmico ya empezaba a haber una lucha más normal, entre comillas, entre compradores y vendedores. La barbaridad inicial daba paso a algo un poquito más reconocible. Justo, empezaron a buscar una estructura normal. Se habló de posibles entradas en corto aprovechando ese posible techo, pero
Se insistió mucho en lo difícil que era operar ahí. Con esa velocidad, la fuente es tajante. En esos minutos, olvídate de órdenes a mercado o limitadas simples. El deslizamiento, el slippage, te come vivo. Dicen, nada más funcionan los stop limitados. Órdenes más complejas, sí, para tener más control en mercados así de rápidos. Exacto. Y es que ahí está el punto. Los conceptos que usamos normalmente en análisis técnico, soportes, resistencias, incluso patrones como esa vela inteligente que mencionan, Sí, la mencionan. ¿Qué sería eso? probablemente una vela que, después de caer, cierra fuerte al alza, mostrando que los compradores aguantaron o reaparecieron. Resiliencia. Ah, vale. Pues todo eso empieza a tener sentido después de que pasa la tormenta inicial de los algoritmos. Los primeros minutos son otra cosa. Velocidad pura. El análisis siguió la caída posterior. Se vio cómo se alcanzó un nivel inferior que se había calculado, sobre 178.22 ajustado, y más rápido de lo esperado, en menos de 5 minutos. La volatilidad seguía alta, altísima, y confirman una nota del trader Milton. Él compró cerca del mínimo del día, por la zona de 176 y algo, pero mucho más tarde, después de las 10:30 am, cuando ya se había calmado un poco el salvajismo. Exacto. Usan frases como rechazo al mínimo y ya aquí se humanizó la apertura, como que el mercado volvía a ser un poco más legible. Es que todo este seguimiento minuto a minuto ilustra muy bien la idea principal. Predecir el camino exacto, el paso a paso, en medio de ese torbellino, es casi imposible. Sí, parece que sí. Pero, y aquí está lo interesante, el análisis previo de los rangos de los niveles extremos, basado en estadística, en comportamiento pasado, eso sí dio valor. Esos niveles, el de arriba y el de abajo ajustados, se tocaron. Cierto. La utilidad del análisis estuvo ahí, en definir los límites probables del movimiento, el campo de juego, como decíamos, no tanto en acertar cada giro dentro del día. Llegamos al cierre. Después de toda esa montaña rusa, Nvidia acaba el día en 180.07. El rango fue tremendo. Mínimo en 176.41, máximo en 184.47. Y aquí, la fuente subraya un detalle técnico que les pareció clave, que ese máximo del día, 184.47, se quedó a un solo centavo de un máximo anterior importante del 12 de agosto, que estaba en 184.48. Uy, eso en análisis técnico se mira mucho. Fallar por tan poco en superar una resistencia a menudo se interpreta como debilidad. Como que intentó romper y no pudo. Exacto, como si le faltara fuerza justo al final. Pues eso mismo. Esa observación, más el hecho de cerrar por debajo del rango donde había estado cotizando últimamente, entre 180 y 182.53 según la fuente, y mencionan también algo de una dinámica contra China. Contexto adicional. Todo eso llevó al análisis a tener una expectativa bastante clara para el día siguiente. Esperaban otro Open Gap Down. Otra vez, apertura bajista. Sí, proyectaban que buscaría la zona de 178.70 y que podría volver a probar el mínimo del día en 176.47 o incluso caer más, hasta 168 a medio plazo. La lógica técnica que presentan para esa visión bajista tiene sentido, dentro de su marco. El fallo en la resistencia clave, el máximo por un centavo, que interpretan como vela de salida, Ajá. sumado a que rompió el soporte del rango reciente al cerrar bajo 180, pues sí, sugiere que la presión vendedora podría seguir. Usan esa metáfora del viajero del tiempo, ¿no? Como volviendo a niveles ya visitados. Sí, la usan. Básicamente, el mensaje que parece transmitir la fuente es, ojo, que aunque los resultados trimestrales parecían buenos, la acción del precio de este día tan volátil, con ese fallo arriba y cierre débil, podría estar diciendo otra cosa. Podría indicar falta de convicción o una debilidad escondida. Hagamos un repaso rápido de las ideas clave que sacamos de este análisis tan intenso. Primero, qué difícil es predecir la dirección inmediata con esta volatilidad, pero qué útil es definir rangos y niveles extremos con análisis técnico y cuantitativo. Totalmente de acuerdo. La importancia de esos niveles, smoothing, Bollinger, rangos como faros en medio de la tormenta. Tercero, el papel brutal del trading algorítmico en las aperturas, postnoticia, marcan el ritmo inicial. Definitivamente. Cómo el análisis detallado de lo que pasa intradía, vela a vela, te ayuda a formar expectativas para después. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto para entender a Nvidia o al mercado? Pues mira, yo creo que este caso nos deja una reflexión importante,
que viene directa de lo que hemos visto en la fuente. Hay una aparente desconexión, ¿no? Resultados que se dicen buenos, pero una reacción del precio súper volátil que termina con señales de debilidad. Sí, es llamativo. Entonces la pregunta que queda flotando es, ¿esta acción del precio refleja dudas reales del mercado sobre el futuro de Nvidia? ¿Dudas que van más allá de las cifras del trimestre? ¿O es solo el ruido de un mercado hipersensible, lleno de algoritmos digiriendo información? Una tensión interesante. Es una tensión entre los fundamentales que se publican y lo que dice el precio, el sentimiento técnico. Y es algo a lo que habrá que seguir echándole un ojo, sin duda. Una pregunta que desde luego da para seguir pensando. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en la dinámica de Nvidia. Hasta la próxima.